Bueno, estamos ya cerca del fin, aunque este no es el fin, ni siquiera el comienzo del fin. Quizás es el fin del comienzo, pero no puede estar citando a Churchill ahora. Voy a borrar esto. ¿Qué hemos visto hasta ahora en IRQ? Tuvimos la temeraria idea de dimensionar y simular un reactor químico. Para poder dar esa respuesta, que es decir, tener una idea de cuál es el tamaño del reactor y cuál es el comportamiento del reactor para que produzca lo que uno desea, planteamos las ecuaciones de balance molar microscópico y macroscópico, molar y de energía, y hasta de cantidad de movimiento, para modelar matemáticamente un reactor, o sea, transformar el comportamiento del reactor ideal en un sistema de ecuaciones algebraicas, diferenciales o mixtas, cuya resolución matemática me permite predecir el comportamiento del reactor y ver si logro ciertos objetivos. Como ya se planteó innumerable cantidad de veces, no estoy en condiciones, desde el punto de vista del diseño del reactor, de cerrar el tema del tamaño del reactor, despegándolo del proceso. O sea, el reactor es una operación unitaria más dentro de un proceso que probablemente tenga un reciclo. Y hasta que yo no estabilizo la siguiente operación que sigue el reactor, que es la etapa de separación, que me va a afectar a través de su reciclo a la alimentación del reactor, realmente cuál es el reactor, IRQ no puede dar una respuesta aislada del proceso. Por eso lo que nosotros intentamos es dar herramientas para que puedan insertar el bloque del reactor en el balance de masa y energía de un proceso, y a partir de allí encontrar condiciones óptimas del tamaño del reactor en función de ese proceso. Por eso por allí las insistencias de esas cosas tan raras de que alimenta con una traza, alimento con un inerte, y si te dicen inerte y es un inerte, debe estar en la destilación flash que sigue el reactor, debe retornar un inerte, debo mantener lo que decía en alguna otra época, lo mejor es mantener las condiciones de alimentación del reactor fijas y dejar que alimente el proceso lo que sea necesario, porque te están entendiendo que si yo estoy tocando constantemente las concentraciones de alimentación del reactor, se vuelve loco para estabilizar esto, un CCTR con múltiple estado estacionario, o el sistema de ecuaciones diferenciales, que lo tocan un poco y se puede ir para cualquier lado. Lo mejor es tener razonablemente fija la composición de alimentación del reactor, pero tiene sus cosas, por eso no es tan fácil, sobre todo con el reciclo y la impureza, y fijar en el proceso, en la simulación, que entre lo que sea necesario. Y con eso podemos cerrar la idea del tamaño del reactor. Nos estamos viendo IRQ, no diseño y simulación de procesos. Por eso es que queremos darles herramientas para todo esto. Pero en todas esas herramientas, todo estaba basado con un dato. Teníamos propiedades termofísicas. Deberían estar convencidos a esta altura de que las propiedades termofísicas siempre las tienen. O está el JAWS, o está el Properties of Gases and Liquids, y el Properties of Gases and Liquids con datos o con estimaciones, o se estima, o van al Perry con las viejas estimaciones por la duda. O sea, la propiedad termofísica siempre está. O sea que por calores de reacción no me preocupa. Siempre y cuando sea mezcla definida y no cosas raras, ¿no? Pero todo arrancaba de tener la velocidad de reacción. La velocidad de reacción era experimental. Nosotros dijimos, es esta. Con esta velocidad de reacción, ¿qué era la velocidad de reacción?
¿Qué era la velocidad de reacción? No admito otra respuesta. Voy a bochar con absoluta libertad de conciencia y en pleno uso de mis facultades. La cantidad de moles generados o consumidos por unidad de volumen por unidad de tiempo. Esa velocidad de reacción en todos los ejercicios hasta el momento era dato. ¿Y de dónde sale? ¿De dónde sale? Llegó el momento de saber de dónde sale. ¿Sí? Saber de dónde sale es, como título de tema, que es lo que voy a hablar hoy, determinación de cinéticas. Por suerte, me va a llevar 5 minutos el tema. Esto es, si, dada la cinética, me permitió encontrar el comportamiento del reactor, que significa, dado A, encontré B, debe ser muy fácil, dado B, encontrará. Es la operación inversa del diseño. O sea, ustedes tienen el reactor, mide experimentalmente su comportamiento y obtienen la cinética. Es fácil, es sencillito. Ya terminé la clase. Si no fuera que, pensando en la de hoy, hace ya 2 semanas, que como no lo puedo dar esto, dije, bueno, a ver, voy a escribir, no voy a escribir. Esa parte no la tenía escrita, así que busqué el libro. Y me llevé una pequeña sorpresa. Tengo el doble de libros de cinética que de diseño de reactores y de fisicoquímica y de termodinámica. O sea, y creen que tengo varios libros de eso. Entonces, que tengo el doble de cinética. O sea, no sabía creer, o sea, después de los 15 libros que leí ya me cansé, no, dije, esto no anda así. Resulta que hay 2 o 3, hay 3 o 4 libros de diseño de reactores, interesante, pero de cinética se escribe, se publica, se hace revistas enteras destinadas a cinética, cinética y catálisis, catálisis, cinética. Todos los journals de ingeniería, todos tienen una parte cinética. Nuestra experiencia sigue diciendo para proyecto final que el 10% de las cinéticas publicadas, 1 de cada 10 trabajos publicados en paper, tiene cinética válida. El 90% restante o tiene información incompleta, o tiene información incoherente, o calculó mal, y lo puedo demostrar porque tengo los papers, el número de ecuaciones independientes. O sea, si no pone el número de ecuaciones independientes, el resultado le da cualquier cosa. O sea, y tengo porque después salió un review de una crítica, de un paper. O sea, yo entusiasmado porque tienen todos los datos de cinética, todo lo demás. Sigo buscando y un año después publica una crítica al artículo diciendo que efectivamente había hecho mal los cálculos. Entonces, ¿quién controla esa publicación? No sé. Pero el 90% de lo que revisamos, y tenemos muchos papers de cinética, y no soy el único porque lo he comprobado con otros investigadores, de verdad, no sabemos qué han hecho. O sea, a ver, si la cinética está basada en un esquema de reacciones. Si no me pone el esquema de reacciones con la molecularidad, el dato no me sirve, porque está todo calculado con la molecularidad de la reacción. Era elemental, es lo primero que dijimos, o sea, es la primera clase que dijimos, o sea, necesito saber la ecuación porque las velocidades de reacción están multiplicadas por el coeficiente estequiométrico. O sea, no puedo sacarlo si no sé cuál es el coeficiente estequiométrico. Y si no me lo pone, yo qué sé qué hicieron. O sea, no me sirve nada la cinética. O sea, para colmo, es una cinética, o sea, no la puedo estimar. Hay intentos, se está avanzando bastante, cálculo de orbitales moleculares, que me permite estimar la energía de algún complejo activado. Estarían tratando de encontrar una cinética para, a partir de resultados teóricos, la resolución de la ecuación de onda de Schrödinger, para poder ver las energías de las especies. Pero mi estimación y todo lo que veo y todo lo que se está estudiando, pero por lo menos en 20 años no vamos a tener una teoría predictiva de cinética. Vamos a necesitar determinarla experimentalmente.
O sea que si ustedes tuvieran que hacer un trabajo real, tendrían que prever hacer un estudio cinético, porque no todo está publicado, y si no tienen ese dato, no hay forma de hacer resto. O sea, es muy difícil suponer el tamaño de un reactor. Algunas condiciones, por ejemplo, en reacciones ultra rápidas de neutralización, que son reacciones químicas, porque son reacciones de neutralización, o sea, una reacción ácido-base, son muy rápidas en medio acuoso, no vale la pena determinar la cinética, porque es tan rápido que si yo hago el cálculo cinético en un beakercito de 1 litro me basta y sobra para obtener, porque neutralizó. O sea que tengo que considerar patrones de mezcla, un agitador bien mezclado, darle tiempo de agitación como ven en Operación Unitarios 1, que hay estimaciones están en las Operaciones 1, cuánto tiempo tengo que tenerlo bien, cuánto tiempo de residencia tiene que estar para estar bien mezclado. Porque son reacciones ultra rápidas, están gobernadas por la mezcla. Para todo el resto, necesitan la determinación experimental de cinética, que es el problema inverso al diseño de un reactor. Dicho esto, y dado que no está en español, vuelvo a lo mío, que está en inglés, como corresponde, es lo que debe estar. Uno de los libros que me pareció más interesante es el que lo he subido al aula virtual. Así que para todo este tema tienen solamente 501 páginas que hacer resumen. No se asusten de la primera página, que me olvidé de borrarla porque está en blanco. ¿Está bien? Este libro es una segunda edición del año 2004. No ha habido más avances conceptuales para un libro general como es este. O sea, hay libros más específicos, pero no he visto otro libro más reciente con características generales que supere este libro, que está realmente bastante razonable. Todo este libro trata de determinación de cinéticas. ¿Cómo? Tiene 500 páginas y usted nos hizo hacer en un apunte resumido en español, en un servicio suyo, en una miserable 100 páginas toda la materia y 500 para determinaciones cinéticas. Hay algo que no me cierra. Bueno, sí, es problema de ustedes, no es problema mío, usted tiene que estudiar. O sea, tengo que ver el índice, obviamente, conceptos, definiciones, convenciones y notación, que no es leída, pero lo que dice es la conversión es lo que entra menos lo que sale sobre lo que entra, la selectividad, el rendimiento, agrega la definición correcta de velocidad de reacción, por eso es un libro que me gusta. Bueno, digamos, habla de las ecuaciones básicas y fundamentales, que son muy simples, porque es todo lo que hemos visto hasta ahora. En el resto de la materia está en el capítulo 2, que es diseño de reactor. Nosotros vemos más cosas, vemos más completas. Acá en el resumen de los diseños de reactores, cómo hay que hacer los experimentos, herramientas para reducir el grado de complejidad que tiene todo esto, qué es el concepto de etapas elementales, cómo hacer un resumen matemático y cómo hacer una red de etapas elementales, qué es la catálisis homogénea, qué es la catálisis heterogénea, que son reacciones en cadena, polimerización, modelado matemático, problemas de efecto de transferencia de masa térmica inusual, inestabilidad, las reacciones periódicas que les encantan a los de cinética, o sea, hay reacciones oscilantes, o sea, la reacción avanza, retrocede, en el tiempo y no es que avance, no tiene conversión, o sea, llega una conversión y ella sola vuelve para atrás y baja la composición y después sube ella sola, oscilante, son cosas raras, pero no son de diseño, o sea, nadie diseña esos reactores. Bueno, esto se parece al de Property of Gases Liquids. Yo les doy un libro y ustedes después ni lo leen, ni leen la página siguiente,
porque saben que no va a ser todo el libro, ¿está bien? Tiene sus buenas cosas, los primeros capítulos no vamos a ver polimerización, no vamos a ver estos efectos inusuales de transferencia de masa y transferencia de calor, no vamos a ver reacciones periódicas, si tienen un interés, lean el capítulo, está bastante seguible, pero no para estudiarlo y no para estudiarlo y decirlo después en IRQ. O sea que nos vamos a quedar con, hasta el capítulo 10, reacciones en cadena, reacciones por radicales libres, sería la traducción mejor del capítulo 10. De catálisis heterogénea, yo voy a dar una brevísima introducción porque hay una materia específica de catalizadores y procesos catalíticos, electiva, donde van a haber bastante más cosas. Entonces yo solamente voy a introducir, sí voy a explayarme un poco más en catálisis homogénea, y tengo que dar en una hora cómo reducir la complejidad de todo esto. ¿Sí? Entonces, volviendo a la idea, o sea que al no tener escrito, van a tener que tomar apuntes, volverán a tomar apuntes, o sea que me tendrán que escuchar varias veces y espero que se esté grabando, si no está grabando estamos en el horno. Me aseguro porque lo demás no me preocupa, Peter sí me preocupa, sí estoy grabando. Nosotros teníamos entonces el esquema del diseño del reactor. No se ven que diseño del reactor es el nombre corto de modelado y predicción del comportamiento del reactor, ¿no? El diseño del reactor necesitábamos la cinética, el modelo matemático del reactor y la resolución numérica. Estoy en condiciones de decirle que ese tema de la resolución numérica es también una decisión que nosotros tomamos con el ingeniero Cervetti. Buena parte de los libros se dedica a la solución analítica. Esto es, si tiene una ecuación diferencial con una cinética de primer orden, integra analíticamente y encuentra la expresión integrada. ¿Qué es lo que nosotros comprendemos o cuál es nuestra idea del problema? Que eso depende de que la cinética sea integrable y se me traduce en un conjunto de millones de formulitas, que si la cinética es de primer orden, que si es de primer orden en A y en B, que si es de segundo orden, si es segundo orden de A en B, que si es de orden, si es una cinética de potencia, y que si es catalítica, olvidémoslo porque solución analítica no tiene. Entonces, si es una cinética compleja, solución analítica no tiene. Entonces, nuestra decisión original de no seguir esa filosofía, que es la de Levenspiel, nos motivó a que usemos una única herramienta de solución, llamada resolución numérica. O sea, no me importa a mí cómo es la cinética, no me importa la complejidad, es un problema del resolvedor numérico de sistema de ecuaciones diferenciales o sistema de ecuaciones algebraicas, el dar solución, porque eso da solución a todo tipo de problema. Analizar el comportamiento en base a la solución y no estar recordando de memoria que si es de primer orden, la conversión crece, que si es de segundo orden, la conversión crece, que si es de tercer orden, la conversión también crece, o sea, porque siempre crece, porque queríamos un aspecto general, una herramienta que le sirviera para cualquier tipo de cirugía, que es lo que vamos a ver ahora. En esa filosofía estaba la parte que hemos visto hasta el momento. Determinación de cinéticas, en principio, si esto fue en este sentido, determinación de cinéticas, tiene que ir al revés. O sea,
Quizá con resolución numérica debía haber agregado la gráfica del resultado. La gráfica o la tabla. ¿Está bien? La determinación de cinéticas debería haber sido, dada la gráfica del resultado, obtener la cinética. ¿Está bien? Acá vemos que la relación transitiva no existe exactamente. No es que dado A encuentre B, pueda ser tan fácil dado B encontrar A. Primero, yo debo partir de un experimento. O sea, esa gráfica del resultado implica que primero yo tengo que analizar la determinación experimental. Mi letra es horrible en este pizarrón. Yo tengo una letra que no es mala en el pizarrón de Fibrón y en esta es horrible. Vamos a ver, y tienen que hacer un resumen ustedes. Yo voy a comentar un poco el tema y tendrán que hacer ustedes un resumen de cuáles son esas condiciones, ventajas y desventajas y principales características de la determinación experimental. Una vez que tienen resuelto el problema de determinación experimental, tarde o temprano, la determinación de cinética implica encontrar los coeficientes, la constante de velocidad y la energía de activación. Y si estos provienen de una determinación experimental, la determinación experimental tiene un grado de error. Y si tiene un grado de error y tengo que encontrar parámetros con grado de error, no hay otra solución, no la conocemos. Significa encontrar esos parámetros mediante algún método de optimización, con una función objetivo y que minimice los parámetros que minimice esa función objetivo. La función objetivo no hay otra, minimizar la suma de los cuadrados de los errores, así que el método de obtención numérico de los parámetros es el método de mínimos cuadrados. Ampliamente conocido por ustedes. ¿Dónde vieron el método de mínimos cuadrados? Están pensando mientras escribo, ¿no? Con el método. Sí, adiviné, porque no me están chateando ni nada, y si me están chateando tampoco lo estoy viendo, porque esto, fundamental informática. Desde allí que ustedes conocen el método de mínimos cuadrados. Creo que algo usamos en físico-química, y si no, llegó el momento de hacerlo. Pero lo que ustedes deben saber del método de mínimos cuadrados es lo que explicó claramente el doctor Gómez Costa. El método de mínimos cuadrados tenía que hacer la función objetivo, la suma de los cuadrados de los errores, encontrar los puntos críticos, que significaba las derivadas parciales primeras con respecto a los parámetros tienen que ser igual a 0, resolver el sistema de ecuaciones, o usar un algoritmo de optimización de encontrar mínimo, un Levenberg-Marquardt, un método de gradiente conjugado que obtiene el mínimo de la función objetivo con esos parámetros de ajuste. Pero lo que el método de mínimos cuadrados no dice es cuál es la ecuación con que hay que ajustar. ¿Van a usar un polinomio? ¿Van a usar una serie Fourier? ¿Van a usar una serie logarítmica? ¿Cómo es la fórmula de ajuste? Eso no lo da el mínimo cuadrado. La fórmula con la cual la tienen que ajustar es el gran problema de la formulación de la ecuación cinética. O sea, ¿cuál es la forma funcional de la cinética para que nosotros ajustemos? ¿Andará de primer orden? ¿Andará de segundo orden? Bien. Estos 3 puntos son los que voy a hablar
en esta clase y son los que están en el libro. ¿Está bien? Cómo es la determinación experimental, cómo es la formulación de la ecuación cinética y cómo es el ajuste de los parámetros cinéticos. Vamos a determinación experimental. En principio, cualquier reactor sirve para hacer una determinación experimental. Pero, siempre hay un pero con el ingeniero Macaño. Hay ventajas y desventajas y en general queda reducido a 4 tipos de reactores. Reactores batch, reactores STR, reactores PFR, PBR y un otro reactor que se diseña, es fácil, pero no sirve de diseño. Es un reactor puramente experimental, no sirve para producción, que se llama reactor diferencial. Ese es un nuevo tipo de reactor que nosotros no hemos visto hasta el momento, por el sencillo hecho de que para producir no sirve para nada. Para determinadas cinéticas sirve y bastante. De la determinación experimental, a grandes rasgos, involucra tener el reactor, analizar si es discontinuo o continuo, si es continuo, bueno, en continuo, discontinuo, pero dos, cómo controlarlo, cómo establecer condiciones experimentales bien determinadas. Es mejor que decir controlarlo, que no es exactamente esa idea, sino que la determinación experimental tenga una condición bien definida, con bajo error, diría yo, y una capacidad analítica para determinar cuantitativamente, con bajo error, composiciones de mi sistema. Esta parte requiere de química analítica. O sea, me remito a toda la teoría del error de química analítica, el sesgo, el error del operador, todo lo demás, porque todo eso viene acá. Con respecto a las determinaciones experimentales, son las de analítica. Habría de 3 grandes tipos: gravimétricas, volumétricas y instrumentales. Y una segunda gran clasificación con respecto a los tiempos de respuesta. Esto es, existen mediciones que son instantáneas, por ejemplo la espectrofotométrica. Yo pongo simplemente parte de la salida del reactor en el medio de una celda y continuamente puedo estar midiendo la absorbancia en tiempo real, mientras que si yo hubiera tomado una muestra para un análisis instrumental de cromatografía gaseosa o líquida, necesariamente debo tomar una muestra, pero el análisis me lleva entre 5 minutos a 1 hora, y si me lleva 1 hora, no tengo 2 cromatógrafos o 10 cromatógrafos para tomar una muestra cada minuto. O sea que se me complica el tiempo de respuesta del instrumento y se me complica el tiempo de respuesta de algún otro método como una titulación, cosa que también sería fácil, pero titular me lleva tiempo. Entonces eso tiene que tenerse en cuenta en el análisis del comportamiento en el tiempo de la parte experimental. Esas determinaciones experimentales es lo que tenemos que ver aquí. Compartir pantalla. Experimento y su evaluación. Antes que nada, porque el libro lo dice, a ver si después, lo voy a pasar, no les voy a decir dónde está, pero hay un hermoso párrafo del libro
que dice, no le dé ni 5 de bolilla a físico-química. Todas esas cosas de actividad, de fugacidad, de todo lo que fuera, no son de cinética, así que no la busquen, o sea, busquen dónde está el párrafo, diría yo, ¿sí? Para decir por qué todo lo que dijo el ingeniero Macaño en físico-química no sirve para nada. Y lo dice con toda la letra. O sea, búsquenlo. Dependencia experimental, capítulo 3. Los reactores, si, digamos, lo menciono acá porque brevemente, porque tendrán que hacer un resumen, ¿no? Un reactor batch, un reactor CCTR, que lo tengo más abajo, una determinación de tiempo de inyección cero, que tengo que determinarlo claramente, un tanque agitado, que es este. Si es de flujo, además de tenerlo controlado, tengo que tener perfectamente controlados los flujos, que tienen sus bemoles, ¿está bien? Aclara de que, digamos, eso también es importante, se trata de que la experiencia sea isotérmica. No significa, igual que siempre, y venimos trabajando toda la materia al respecto, que no varíe la temperatura. Lo que queremos es que no varíe la temperatura en el medio del ensayo. ¿Está bien? Queremos que el ensayo sea isotérmico, pero a varias temperaturas para poder encontrar la energía de activación, para poder encontrar la dependencia de la constante de velocidad con la temperatura. En las determinaciones experimentales de CCTR o PFR, prima el tipo de rango. O sea, lo de tanque agitado, batch o CCTR son buenos cuando las reacciones en fase homogénea, que es todo lo que hemos venido viendo, o para reacciones gas líquido, porque los reactores PFR son muy mal comportamiento cuando es bifásico líquido-gas. Para eso necesito un reactor de tanque agitado. Mientras que si es una reacción con catálisis heterogénea, aunque se pueda en un reactor batch, bueno, o sea, en un reactor de tanque agitado, batch más que CCTR, la verdad es que debo tratar de evitarlos y tratar de usar un reactor PBR, que para eso está, o un reactor diferencial. El reactor acá tiene las ventajas y desventajas desde el punto de vista de la investigación de cuáles son los reactores batch, tanque agitado, de PFR y diferenciales o diferenciales con reciclo. De esto, lo importante, aparte que tienen que saberlo todo, lo que a grandes rasgos distingue esto es por qué es tan famoso y por qué tanta habitualidad en usar un reactor batch como un reactor experimental. El tema es que con una sola experiencia de un reactor batch, viendo la evolución en el tiempo, sacando muestras periódicamente y analizándolas, yo tengo el comportamiento a todas las conversiones del reactor y puedo llegar a determinar cuál es la conversión de equilibrio. O sea, tengo el resultado a muchas conversiones. Los reactores de flujo, el CCTR o el PFR, que están en estado estacionario, es una experiencia estabilizada, isotérmica, me da una conversión. Cuando yo quiero otra conversión, yo tengo que cambiar las condiciones de flujo, lo cual significa que tengo que volver a estabilizar el reactor con otras condiciones de flujo, porque o cambio el volumen o cambio el flujo, porque cambio el tiempo espacial para encontrar otra conversión, me lleva otro tiempo estabilizarlo para poder encontrar una segunda conversión. A esa altura, con un reactor batch, yo obtuve 100. ¿Me explico? O sea, ¿por qué? Porque voy midiendo cada tiempo, no toco el reactor, trato de que mi muestra no altere el volumen del reactor. O sea, a ver, si usted tiene un reactor de 100 mililitros,
¿está bien? Y toman una muestra de 10 mililitros para titular, este no es un reactor batch, este es un reactor semi-batch, porque están sacando constantemente una cantidad que es apreciable. En cambio, tienen un reactor de 10 litros y sacan 1 microlitro de muestra para cromatografiar, 1 microlitro en 10 litros, no se nota. ¿Me explico? O sea, el reactor es batch. Pero no siempre es factible. Entonces, a veces, el reactor continuo, el CSTR, el PFR continuo, lo estabilicé, mantengo en el tiempo, veo que no cambia alguna variable de temperatura, lo que fuera, recojo 100 mililitros y con eso hago todos los análisis que yo quiero. Repetido, duplicado, todo lo demás. Es más fácil tener muestras grandes, pero es un ensayo. Ese es el problema de los de flujo. O sea, tengo que cambiar las condiciones y estabilizarlas. Son de experiencia más lenta. Pero en una reacción catálisis heterogénea es probable que admita el principio en aras de no tener todo el lío de separar el catalizador, los problemas de transferencia de masa que tiene. Tengo que lograr condiciones de idealidad en la transferencia de masa. Desde el punto de vista de reactores reales, que es lo último que vimos, tendría que haber hecho un ensayo para los reactores de flujo, un ensayo a ver la no idealidad del reactor, porque el reactor debería ser ideal para que yo pueda tener una experiencia cinética. Como se me va a cortar en un minuto, no voy a ver ahora reactores diferenciales, lo vemos en el próximo capítulo de esta novela. Pero ya les dije dónde está el resumen que tiene que hacer de ventajas y desventajas para cuando les toque esto en teórico. Cierro ahora y nos conectamos de vuelta. Bien, entonces decíamos, necesitamos hacer una experiencia con reactores PFR, CSTR, batch, con ventajas y desventajas, y el reactor que es adicional y que no lo hemos visto hasta el momento, es el reactor diferencial. El reactor diferencial es una variante del reactor PBR, que se utiliza fundamentalmente con catálisis heterogénea. Si no hay una reacción heterogénea o con catálisis heterogénea, no puedo usar el reactor diferencial. No anda, no sirve. Consiste básicamente en un reactor PBR en donde el lecho del relleno reactivo, donde se produce la reacción, es muy fino, muy angosto. ¿A qué llaman muy fino, muy angosto? Pongamos. Supónganse que esto es 1 metro. ¿Está bien? Ponen un relleno inerte para estabilizar el perfil plano de flujo turbulento a la entrada y a la salida del lecho catalítico y ponen ustedes 1 centímetro de lecho o 0,5 centímetros de lecho. Un poquito. ¿Eh? A ver. Este reactor, con ese lecho, todos los cálculos que ustedes hacen no convierte nada. ¿Eh? La idea del reactor diferencial es que si realmente se cumple el criterio de que no hay transferencia de masa axial ni radial, era que en este elemento de volumen, que matemáticamente era un delta L, a la cual yo hacía tender hacia cero, estaba perfectamente mezclado todo el disco, toda esta sección, tiene la misma composición, la misma temperatura, porque no hay difusión ni axial ni radial,
Pero si eso sucede en ese elemento, entonces este reactor no es PBR. Esos eran los requisitos y condiciones de un reactor CSTR. O sea que aunque está en un tubo alargado, con flujo de fluido como si fuera un PBR, el reactor diferencial se comporta como un CSTR. Entonces no tengo que resolver un sistema de ecuaciones diferenciales. Es simplemente que la velocidad de reacción es igual al flujo molar de lo que entra menos lo que sale, dividido el volumen de este elemento diferencial del reactor PBR. Entonces, resulta muy simple calcular la velocidad de reacción a partir de las mediciones de concentración, porque teniendo el flujo, mido la concentración, mido los flujos molares, y calculo la velocidad de reacción como si fuera un CSTR. Esa es la esencia del reactor diferencial. Es equivalente a un CSTR. Pero tiene toda la forma de un PFR, o un PBR. O sea, yo por fuera digo, este es un PBR. Hasta que me sacan los taponcitos de entrada y salida, y empieza a salir relleno, 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 hasta que aparece el disquito. O me lo hicieron en vidrio, en cuyo caso yo veo que no hay cosas así, no es nada. Es un reactor diferencial. Es de flujo, es rápido, es sencillo, y tiene una sola contra. En ese volumen que es chico, la conversión es baja. O sea, la diferencia de concentraciones entrada-salida es baja. Este reactor anda si yo soy capaz de medir composiciones con alta precisión, con alta sensibilidad. Los métodos instrumentales actuales me permiten medir trazas ppb o ppt. O sea, claro, si yo puedo medir una ppt, una parte por trillón, ¿sí? Entonces yo puedo largarme a una baja conversión porque el equipo analítico me va a medir la composición de entrada y salida con una alta precisión. Entonces, este método va a andar y en los grandes centros de investigación de Europa, de Estados Unidos, de China, es un método muy bueno porque tienen la guita para tener instrumentos. ¿Eh? Obviamente, si yo te lo voy a hacer con una titulación volumétrica, olvídense, no voy a encontrar nada, no mido nada. Detection batch, probablemente. O un CSTR real. Pero si tengo equipamiento pesado, un reactor diferencial es normalmente la primera opción. Se publica mucho con un reactor diferencial. Bien. Dicho esto, acá tenían todos los comentarios de cuándo se usa uno, cuándo se usa otro, qué es lo que son de reciclo. Había un breve comentario para técnicas ultra rápidas, de reacciones ultra rápidas, reacción de combustión, de explosión. Se mide en femtosegundos esas reacciones. Nunca supe lo que era el femto, así que suena muy bonito, pero debe ser más chico que un nanosegundo, y es más chico. ¿Eh? Entonces usan láser, pulsan láser, hacen cosas rarísimas. ¿Eh? Eso es anecdótico. Son raros. O sea, son para reacciones explosivas, en realidad. Pero como yo estoy seguro que ustedes no van a hacer explosivo, ni van a diseñar un reactor que explote, no importa. Esto, por la pantallita que tiene, es recontra viejo, o sea, es del año 2004. No está usando un celular, no está usando Android, qué bárbaro. Y todavía existen, ¿eh? O sea, que cómo cambian estos de años, esta parte cambió mucho. Bien, una vez dicho el equipo, esta parte salté en la y a decir por qué la vamos a saltear, entramos en el gran problema de, que te borré la pizarra anterior, yo tenía la determinación experimental de composiciones, y para poder aplicar el método de determinación de coeficientes, yo necesito el modelo cinético. El modelo cinético. Voy a sí, voy a overview, esto no lo va a hacer acá.
Hay dos grandes posturas con respecto al modelo cinético. Uno es usar un modelo empírico. Y otra es usar un modelo químico. El modelo empírico es usar un ajuste, una ley de potencia. O sea, es proporcional a la concentración del reactivo elevado a un exponente n. Hacen todo el cálculo, ajustan y el exponente de eso le da 1,3721. ¿Anda? Sí. Pero exclusivamente en el rango de conversiones con el cual ustedes han hecho el ajuste. Está demostrado, el libro lo demuestra con varias publicaciones, de que un modelo empírico de ajuste con una ley de potencia, ¿está bien? Una ley de potencia quiere decir que era una velocidad de reacción, en donde era una K de T, por la concentración del reactivo a la N, ¿está bien? Que no es de primer orden, es de segundo orden, es un orden potencial, una ley de potencia, obliga tarde o temprano a realizar sí o sí el escalado del reactor. Esto es, si ustedes hicieron solamente una ley de potencia, van a tener que hacer un reactor de escala piloto chica, de flujo, ver cómo da, subir un par de veces el tamaño de escala para poder llegar a el reactor de operación del balance de masa de la producción que ustedes quieren llegar. Porque la ley de potencia es muy poco extrapolable y muy poco escalable. Anda bien, para el ejercicio que uno les da, anda bárbaro. En la vida real se vuelve complicado. Eso se ha encontrado a lo largo de los años que es complicado. O sea, no es predictible. Las grandes empresas, ¿qué hacen? Invierten y le pagan bien, cosa que no sucede acá, a el experimental para que elabore un modelo químico de la cinética y en base a observaciones del comportamiento determine cuál es el modelo cinético químico más probable y en base a eso haga el cálculo de los parámetros cinéticos. Porque si se puede demostrar de esa forma y es cierta estabilidad, es claramente mucho más extrapolable, mucho más predictivo el modelo cinético a partir de un modelo mecanístico. Dicho de esta forma. ¿Para qué creen que estudiaron inorgánica y orgánica? Para esto. O sea, no digo fisicoquímica, general, inorgánica y orgánica. El objetivo de esas materias era tener una idea de los mecanismos de reacción. Obviamente exacerbados en orgánica, porque son muchas reacciones, pero no deja de ser el mismo criterio para inorgánica, cuando usted veía reactividad, fuerza de ácido, porque en realidad son ácidos que tienen muchos electrones, pocos electrones apareados, desapareados, color, o en orgánica, carbañones, carbocationes, que induce, que no induce, que estabiliza el anillo, que el orbital pi, que el sigma, que cualquier orbital, bueno, es para esto. Por eso se escribe tanto, porque hay una fuerte unión entre el mecanismo de síntesis de química orgánica y el objetivo de encontrar de qué variables depende para poder formular un modelo químico de la cinética de reacción. Esa idea, ese pensamiento,
se aplica en forma distinta en alguno de estos 4 escenarios. El primero es el de reacción catalizada, perdón, reacción pura, sin catálisis, una catálisis homogénea, una catálisis heterogénea y reacción por radicales libres. Que no responde a ningún otro esquema. Esto es, hay reacciones que se producen porque se ponen en contacto la sustancia A con las sustancias A, B, C. Se puede determinar que A con C, o sea, de acuerdo al comportamiento y la cantidad de sustancias. Y el método de Brinkley, que indica de que debe haber un conjunto mínimo de reacciones independientes del sistema, y con ese tipo de reacciones yo ya puedo hacer un esquema cinético. Pensando que ese esquema de reacciones con el número de reacciones mínimas establecido por el monómero Brinkley está basado en todas reacciones reversibles. Pero la gran mayoría de los sistemas, el hecho de poner los reactivos dentro de esa reacción que la físico-química me predice que va a reaccionar, y mucho o poco, porque la físico-química también me determina si está cerca, o sea, si son reacciones con constante de equilibrio entre menos 6 y menos 6, para ver si son reversibles o irreversibles, en general andan poco. O sea, las tengo que ayudar, les tengo que dar un empujón. Razón por la cual se encontró, y eso fue un gran mérito de los años entre 1850 y 1900, se encontró que determinadas sustancias alteraban la velocidad de reacción. Esas sustancias que la alteran se los llaman catalizadores. Tenía una propiedad básica. No se creaban ni se destruían. O sea, la cantidad de catalizador no formaba parte de la reacción en el resultado neto total. O sea, yo ponía tantos moles de un catalizador, haga lo que haga, me convierte, no me convierte, esa cantidad de moles siempre permanecía constante. Esa es la idea de catalizador. Dicho de que modifica la velocidad, es también un cierto eufemismo, porque la verdad es que si yo uso un catalizador es porque la quiero acelerar. O sea que en gran medida es porque yo quiero aumentar la velocidad. Pero no puedo dejar de decir de que hay catalizadores que retardan la reacción. O sea, no necesariamente todo es aumentar velocidad. Hay algunas reacciones ultra rápidas a las cuales yo pongo un catalizador que inhiba la reacción, porque la verdad es que me resulta más fácil que se vaya produciendo de a poco. Las reacciones de combustión, las reacciones de oxidación de hidrocarburos son típicas de esas, en donde yo prefiero que lo haga más lento para no tener que tener un equipo, un dispositivo, o se me vaya a terminar a una conversión de equilibrio porque quiero un componente intermedio. Hay veces que los catalizadores retardan la velocidad de reacción, pero la mayoría la acelera. Esta sustancia que se agrega al reactor para cambiar su velocidad del catalizador puede ser homogéneo o heterogéneo. Esto es, estar en la misma fase de reacción o estar en una fase distinta de reacción. Distinta de reacción, no exactamente, porque tiene que estar en fase sólida. O sea, el catalizador heterogéneo
es un catalizador en fase sólida. No estamos haciendo acá catálisis de dos fases líquidas. ¿Está bien? No anda. Si tengo que poner dos fases líquidas, pongo un catalizador homogéneo y otra cosa. Llegado a este punto en clase, yo tendría que pedir que levanten la mano, pero voy a llevar mucho tiempo y ya es tarde, este quieren que deje de hablar, de cuál es el mejor catalizador, si es el homogéneo o el heterogéneo. Bueno, todo indica que no hay con qué darle al catalizador homogéneo. Es el mejor, es el más rápido. Si se puede, hay que usarlo. O sea, no hay que tener duda, hay que usar el homogéneo. Es altamente selectivo, es rapidísimo, o sea, pequeña cantidad y la aumentan con un pequeño problema. Después tengo que separarlo. O sea, si yo logro separarlo después, no se duda, la catálisis es homogénea. La mejor y más selectiva, por lejos, pero por muy lejos, es la catálisis enzimática, que es homogénea. Poner una enzima es una molécula muy organizada que altera muchísimo las energías de activación, altera los complejos activadores, tan exitosa es que me permite hablar. O sea, nosotros no existiríamos sin la catálisis enzimática. Las reacciones que ustedes vienen en química biológica, en análisis microbiológico, se producen solamente porque están catalizados por enzimas. O sea, y es catálisis homogénea. Es lo mejor que hay. La catálisis heterogénea tiene problemas difusionales, tiene problemas de transferencia de masa, calor, su especificidad no es tan buena, pero tiene una pequeña ventajita. Es tan fácil separarlo de los reactivos y los productos, o sea, no tengo que hacer nada, cataliza y me despreocupo el tema. O sea, esa, no cabe duda que es una buena ventaja. Pero la catálisis homogénea es lo mejor que hay. No dejen que le digan una cosa contraria. Me voy a poner a pelear con otros profesores de la carrera. No, por favor, no reproduzcan porque después nos vamos a poner a pelear. Es mi opinión personal. ¿Sí? Ustedes la conocen desde tiempos inmemoriales, desde antes de nacer, no, después de nacer, pero me estaban gateando. La han visto en orgánica, por ejemplo. Siempre la ingeniera Triana Cagliari decía, ponga un par de gotitas de ácido. ¿Qué creen que era eso? ¿Un catalizador homogéneo? ¿Era eso? La reacción no avanzaba si no ponían un protón. ¿Eh? O sea, una enorme cantidad de reacciones orgánicas catalizadas por ácido es catalizador homogéneo. Y la ácida es particularmente buena porque se elimina muy fácilmente. Le agrego una base y neutralizo. Y quito el catalizador ácido. O sea, no le tengo miedo a la catálisis homogénea. O sea, es lo mejor que hay. Tiene una contra también, ya sé, me lo van a decir ustedes. O sea, a ver, yo estoy, o sea, no me vende el verso del catalizador homogéneo que no se crea ni se destruye, porque la verdad es que yo estoy alimentando constantemente litro y litro de ácido. Y sí, pero estoy usando litros de ácido no porque se me gaste con la reacción, sino porque lo tengo que separar al ácido. ¿También? No sé si tengo que separar al ácido, lo voy a neutralizar, y si lo neutralizo, lo estoy tirando. ¿También? O sea, parece un reactivo, pero en realidad para la reacción no lo es. Pero aún así, los costos asociados probablemente indiquen de que es lo mejor, porque es lo mejor. Es lo mejor. Entonces, en cualquiera de los 4 escenarios de reacción,
La idea subyacente es, la reacción química es compleja, debe ser posible descomponerla a la reacción neta total en etapas o ladrillos simples. Cada una de esas etapas se llama una reacción elemental. Las reacciones elementales, en las cuales yo podría dividir el esquema de reacción neta, involucra un concepto de que es irreversible y que tiene una cinética elemental. Esto es, dado A, se forma B y C, depende de la concentración de A a la 1. O sea, se asume una cinética de primer orden, no una cinética potencial. Se asume que las cinéticas de estas reacciones elementales son elementales, obedecen a la ley de Arrhenius, obedecen a la ley de acción de masas, o sea, obedecen a la molecularidad de los reactivos. Depende de la concentración de los reactivos elevado a su coeficiente estequiométrico. En general también tiene que ser suficientemente simple como para tener bimolecularidad o trimolecularidad, pero no debería ser más de eso. Esto es, no debería haber una etapa elemental en donde yo ponga A más B más 2C más 4D que da producto, porque entonces la cinética me va a quedar, le da la concentración de A a la B, a la cuadrado, a la C, al cuadrado. O sea, me queda una molecularidad, un orden de la reacción que supera el 3. En realidad las etapas elementales no deberían superar el orden de 3. O sea, son de primer orden, segundo orden o tercer orden. Más no vale la pena, significa que no están dividiendo bien el esquema de reacción. En esa etapa elemental, en esa división de etapas elementales, puede darse un segundo fenómeno, que es la presencia de un intermediario activo. O sea, en la descomposición de la reacción neta en etapas elementales, pueden aparecer intermediarios activos. Esos intermediarios activos tienen que ser sustancias de una alta energía de activación, tiempo de vida muy corto y concentración muy baja. Pero deben existir. Y en general se encuentra mucha evidencia directa e indirecta de la existencia de este intermediario activo. Hay evidencia espectrofotométrica directa de la presencia de intermediario activo, y la evidencia indirecta es que, planteado el mecanismo de reacción, con este intermediario activo, encuentro un modelo cinético que me resulta fácil de ajustar con el método numérico, con una buena bondad de ajuste, lo cual debe indicar de que razonablemente ese debe ser el mecanismo, en un círculo filosófico vicioso, pero si razonablemente es el mecanismo, entonces debe existir ese intermediario activo. O sea, la evidencia es indirecta. Es cuestionable, pero anda. Un intermediario activo, un carbanión, un carbocatión, una especie absorbida en la superficie de un sólido, un complejo enzima-sustrato, esos son intermediarios activos. Un radical libre. Y ahí, cuando me acuerdo del radical libre, tengo que explicar, entonces, que ustedes ya ven que di para los tres fenómenos catálisis homogénea, está muy claro de que puede haber un intermediario activo, tipo carbanión, carbocatión. Para una catálisis heterogénea, un intermediario activo es una especie absorbida superficialmente, porque se ha demostrado ampliamente, queda evidentemente demostrado, que la catálisis heterogénea es un fenómeno superficial. O sea, si la molécula
O sea, la molécula no puede penetrar el sólido, incluso cuando parece que entra, en realidad lo que está sucediendo es que es poroso, porque la superficie está adentro, pero si las distancias entre átomos no dejan pasar la molécula al interior, o sea, entonces la catálisis no existe. La catálisis heterogénea es un fenómeno superficial. Eh, la, las catálisis homogéneas y las catálisis heterogéneas utilizan este concepto de catalizador como intermediario activo al catalizador con una concentración finita y definida. El tercer intermediario activo es el radical libre. Y ese es de una característica distinta del comportamiento de los otros dos tipos de intermediario activo. ¿Por qué? Porque el intermediario activo de la catálisis, homogénea o heterogénea, está dependiendo de la cantidad de catalizador, homogéneo o heterogéneo. Pero el intermediario activo del radical libre sigue otras reglas. No sé cuánto radical libre hay. Sigue necesariamente las tres etapas que ustedes vieron en química orgánica. Iniciación, propagación y finalización. Y en esas descomposiciones, las cantidades radicales libres no se mantienen constantes, no las puedo medir. Necesito hacer el esquema en cadena para ver cuántas etapas de inicialización, de propagación y de terminación tengo. Y también tiene la siguiente característica, por radicales libres. Alguien debe iniciarla. O sea, pero el que la inicia no es un catalizador. En cambio, los esquemas de reacción de catálisis homogénea o heterogénea, está muy claro de que el catalizador es un intermediario activo. Homogéneo o heterogéneo. Este modelo cinético para descomponer una reacción neta en etapas elementales con intermediarios activos me introduce nuevas sustancias a mi sistema. ¿Qué era el sistema? Me perdí. Tengo que retrotraerme a la clase de equilibrio químico. Cuando yo planteé un sistema y dije, para que esté en equilibrio, para aplicar el método de Bromley, ya me estoy confundiendo, ni siquiera sé de física, Brinkley. Para aplicar el método de Brinkley había un supuesto, y era que la especie A, B, C, D existiese, o como reactivo o como producto, existiese medible. Con eso armo mi esquema de reacciones de equilibrio químico, mi esquema de reacciones mínimo con el método de Brinkley. La hipótesis es que la especie exista y para que sepa que exista es medible. El intermediario activo no es medible. O sea, la verdad es que yo no puedo calcular la composición del intermediario activo. Porque si yo pudiera medir la composición del intermediario activo, es un reactivo o es un producto. No es un intermediario activo. El concepto de intermediario activo es que es tiempo de vida tan corto, existen tan baja concentración que yo no lo puedo medir. Entonces, para encontrarle utilidad, el siguiente principio teórico funciona muy bien, que se lo denomina hipótesis del estado pseudoestacionario. Y es que la concentración del intermediario activo existe y es distinto de cero. Pero la velocidad neta de reacción del intermediario activo es cero. Como la velocidad neta de reacción del intermediario activo es cero, hay una ecuación de velocidad que me queda igualado a cero. De esa etapa, de esa formulación, yo voy a poder obtener la concentración del intermediario activo.
En función Profe, de la ¿puede concentración. repetir? Sí, ya lo voy a escribir y va a quedar más claro. Pero hacer reacciones en etapas elementales implica escribir ecuaciones de reacción química irreversibles con cinética elemental que depende de las concentraciones de los reactivos. Al escribir esa reacción química, si hay un intermediario activo, el intermediario activo es una especie más de mi sistema. Pero que a nivel físico-químico no existe, o sea que no puede formar parte de la reacción neta, del esquema de reacciones netas, porque el intermediario activo no se puede medir, no se puede medir su concentración. Pero necesito su concentración para ponerlo en la ecuación cinética. Para poder calcular su concentración, yo hago uso de la hipótesis del estado pseudoestacionario. ¿Qué dice esta hipótesis? Que la velocidad de reacción del intermediario activo es cero. No que su concentración es cero, que la velocidad neta de reacción del intermediario activo es cero. Esto es, la velocidad con que se genera, o sea, debo tener un esquema de etapas elementales en donde debe haber reacciones que forman el intermediario activo. Y debo tener esquema de reacciones elementales en donde se consuma el intermediario activo. Porque el resultado neto tiene que ser que eso desaparezca. En principio, porque depende cuál de los tres esquemas con catalización homogénea, heterogénea o radicales libres. Doy un ejemplo. Con catálisis se va a desaparecer. Con radicales libres, no. Si yo sumo todo, me da cualquier cosa. O sea, no se cierra, porque son radicales libres. Por eso, pero sí digo que la concentración yo no la puedo medir, no puede formar parte del resultado final, la concentración del intermediario activo. Entonces, con la hipótesis del estado pseudoestacionario, que me dice que la velocidad de reacción neta del intermediario activo es cero, me queda una ecuación algebraica de cinética elemental que es igualada a cero. Esa me va a permitir despejar la concentración del intermediario activo. Cuando yo logre encontrar esa concentración, sustituyo esa expresión en expresiones que no lo tiene y puedo encontrar un modelo cinético. Esa es la esencia de la hipótesis del estado pseudoestacionario. Como faltan 2 minutos, no voy a poder hacer el ejemplo, por lo menos ahora porque no voy a cortar. Hacemos un ejemplo y vemos cómo funciona. O sea, que todo lo que yo dije, cómo funciona. Eso es todo lo que dice todos los demás capítulos del libro. Herramientas para reducir la complejidad, cómo hacer eso. Este libro tiene la tendencia, porque dice que es bastante complejo, a escribir las reacciones químicas, no como estamos acostumbrados. O sea, por ejemplo, esto es, yo tendría que haber escrito olefina más hidrógeno más monóxido de carbono, flecha, aldehído más hidrógeno. O sea, o aldehído más agua, en realidad sería. O sea, acá me ponen los esquemas, pero para poner A más B que da C más D, tengo que interpretar la ecuación, ¿no? Hay que interpretarla. Etapa controlante de velocidad, paso de cinética irreversible. Y las dos hipótesis que tengo que plantear acá. Eso lo voy a hacer. Bien, me falta un minuto, así que va a ser mejor que lo deje acá. Cierro esta sesión y ábranla de vuelta en la V. Bien, decía que la idea es que existiera un catalizador y homogénea, heterogénea, o que la reacción evolucione por radicales libres. Me pregunta Juan Pablo, ¿está bien? Si en una reacción en fase líquida puedo usar como catalizador otra sustancia en fase líquida, pero que sea inmiscible con el de los reactivos. Existen, son pocos, porque tienen un
pequeño problema. Como son inmiscibles los dos líquidos, uno que es el reactivo y el otro que es el catalizador, al ser heterogéneo, porque no forman parte de la misma fase, el fenómeno va a ser superficial. Eso significa que yo necesito que haya una fase dispersa y una fase continua, que la fase dispersa probablemente va a ser la del catalizador, la dispersa es la que tiene la gotita, y tengo que tener una gotita muy chica para que tenga mucha área la cantidad de catalizador que yo he puesto, lo cual lo vuelve una emulsión bastante complejo de separar. Entonces, la catálisis heterogénea líquido-líquido, he visto casos, he visto ejemplos, pero la verdad es que son muy difíciles de diseñar los reactores para que esto ande. O sea, en la teoría anda bonito, pero en la práctica no anda. Ten en cuenta que también se dice, están todos los libros de diseño de procesos, que de cada 10 síntesis que se estudian, una se puede llevar a la práctica industrial. O sea, no todo lo que se sintetiza en laboratorio, no todo lo que hacen los químicos orgánicos en laboratorio, se puede llevar a escala industrial. Son muy pocos los que se llevan a escala industrial. O sea, si no, será, digamos, o sea, hay nuestra farmacéutica que hace microgramos de esto, pero casi la mayoría de lo que se sintetiza en orgánica no se produce industrialmente. Entonces, si yo tengo la oportunidad de cambiar la ruta de síntesis para usar un catalizador homogéneo o un heterogéneo, son siempre preferibles al heterogéneo líquido-líquido. Tienen dificultad de separación. O sea, no logro ni una cosa ni la otra. La ventaja del heterogéneo es que sea fácil de separarlo. El heterogéneo líquido-líquido es difícil de separarlo. Entonces, no me conviene mucho, pero existe. Con respecto a la otra pregunta que me hacen, si puede la concentración de intermediario estar en el sumatorio, que es porque simplemente hablé y no se entendió ni medio lo que yo quería decir. Porque hasta que no le escribiera, me iba a dar. Así que ya lo explico de vuelta, qué es lo que quise decir con todo eso. A grandes rasgos, doy un ejemplo de lo que quise plantear. Supongamos que tenemos una reacción A que da B más C. Es genérica, el libro está lleno de nitraciones, oxidaciones, todo. Vamos a descomponer esta reacción neta con la presencia de un intermediario activo que voy a llamar A asterisco. Entonces, por la naturaleza de los componentes A, B y C, es esperable encontrar un carbocatión de A como parte de mi sistema. Entonces, por ejemplo, yo voy a plantear que se unen o chocan dos moléculas de A y me aparece una especie activada. Esa operación es reversible. Si es reversible esa transformación, esa reacción química, el procedimiento consistía en descomponer la reacción neta A, que da B más C, en etapas elementales. Y las etapas elementales son irreversibles. Si yo quiero plantear una reversibilidad, tengo que plantear una segunda ecuación igual a la anterior, pero al revés. O sea, una A asterisco más A, que da A más A. Con eso estoy diciendo que la reacción es reversible, porque la he escrito en el esquema de reacción como dos irreversibles. Luego, A asterisco descompone en B más C. Entonces, mi reacción la descompuse en, postulé 3
etapas elementales con un intermediario activo llamado A asterisco. Entonces, si son 3 reacciones simultáneas las que se están produciendo, debe haber, o sea, debo escribir 3 ecuaciones de velocidad y tengo que escribir la velocidad neta de cada uno de los componentes. ¿Qué quiero decir con esto? La reacción R1 tiene una K1 por la concentración de A al cuadrado, porque es función de la concentración de los reactivos elevado a su coeficiente estequiométrico. La reacción 2 debe tener una constante de velocidad 2 y debe depender de la concentración de A y de la concentración de A asterisco, porque depende de la concentración de los reactivos. La velocidad de la reacción 3 es igual a una constante de velocidad K3 por la concentración de A asterisco, porque depende de la concentración de los reactivos elevado a su coeficiente estequiométrico. Estas son las 3 velocidades de las reacciones. Ahora veamos las velocidades de reacción de cada uno de los componentes, las velocidades netas de reacción de cada uno de los componentes. Esto estoy desde tiempo inmemorial haciendo esto con ustedes. O sea que, esto es, la velocidad de A es igual. A se consume por la reacción 1. O sea que A es igual a menos 2 K1 CA al cuadrado. Pero hay una A que se consume, una A que se forma de la misma, así que no va el 2. Porque el resultado neto era A más A que da A asterisco más A. O sea, esa reacción tiene A de los dos lados, así que es una A que da asterisco. Y el componente A se consume por la 2, pero se forma en forma neta por las dos, o sea que es más K2 CA asterisco. Equivale a que yo hubiera suprimido esta con esta, ¿no? O sea, es una asterisco que da A. La velocidad neta de B es que B se forma por la 3, o sea que es K3 por CA asterisco. RC es K3 por CA asterisco. Porque depende de la velocidad 3, se forma solamente por la 3. Lo que pasa es que yo tendría la velocidad de reacción si supiera cuánto vale la concentración de A asterisco. El problema es que la concentración de A asterisco es un intermediario activo. Eso significa que su concentración no es 0, pero no es medible. No es 0, pero no es medible. Existe. Entonces tengo que arreglarme para encontrarla de otro lado. Entonces voy a escribir la velocidad de reacción del intermediario activo. La del intermediario activo se forma por la reacción 1, o sea que es K1 por CA al cuadrado. Se consume por la reacción 2, o sea que es menos K2 por CA asterisco. Y se consume por la 3. La concentración de A asterisco no es 0. Pero por la hipótesis del estado pseudoestacionario, PSSH, pseudostationary hipótesis, pseudostationary state hipótesis del estado pseudoestacionario,
La velocidad neta de formación del intermediario activo es 0. La velocidad neta de formación del intermediario activo es 0. No me igualen a 0 las de A, B y C, porque si las velocidades de A, B y C son 0, no se forman ni B ni C. O sea, no puede ser 0. Pero sí es 0 la del intermediario activo. Si esto es así, en esa ecuación, me permite, o voy a despejar, la concentración del intermediario activo de justamente ese que yo estoy con la hipótesis de pseudoestacionario igualado a 0. O sea que, me encanta este pizarrón porque es horrible. Al igualar a 0, yo tengo que pasarse al otro miembro, o sea que me queda K1 C A al cuadrado es igual a CA asterisco factor de K2 CA menos K3. O sea que CA asterisco es igual a K1 CA al cuadrado sobre K2 CA menos K3. Existe la concentración es finita. Y le acabo de calcular la concentración de intermediario activo. Yo puedo llevar esto a cualquiera de las tres velocidades, o sea, a la de A, la de B o la de C. El resultado es indistinto porque yo ya tengo la concentración de A asterisco. O sea, lo voy a llevar a la de B, porque la B o C son iguales porque es más simple. La velocidad de formación de B es igual a K3 por K1 CA al cuadrado dividido K2 CA menos K3. Si este fuera el modelo cinético de la reacción en etapas elementales, la cinética tendría que tener esta forma. Lo que a mí me importa es la forma. Esto es, no me interesa K1, K2 o K3 estrictamente, sino reducir constantes. Esto es, el producto K1, K3 es una constante. ¿Sí? Si yo saco K3 factor común, me va a quedar K2 sobre K3, se me simplifica K3, me queda esto. Ustedes me van a entender fácilmente de que RB me está quedando igual a K dt por CA al cuadrado sobre K1, K2 dt por CA menos 1. O sea que la forma funcional es que hay dos constantes de velocidad, porque no puedo simplificarla por el denominador, que es un polinomio, una suma, un binomio en este caso, que esta velocidad de reacción depende de dos constantes de velocidad, que dependen de la temperatura, y que es una cinética de segundo orden con respecto a CA. Llegado a este punto, a mí me interesó la forma, por la pregunta que me hacen es, si no es K2 sobre K3, es que a mí me interesa la forma y la cantidad de constantes de la que depende. O sea, en mi resultado original, si yo hubiera sacado K3 factor común, me quedaba K2 sobre K3 CA menos 1 dividido K1 por CA al cuadrado. A mí no me interesa K1, K2 o K3. Esto es una constante. Y esto es una constante. Es lo que yo estoy reflejando acá abajo. O sea, no es de tres parámetros,
de 3 constantes de velocidad, es 2, porque el cociente de 2 números constantes es una constante. ¿Entiendes? Por eso es que lo que me interesa es la forma y no eso. Más 1, más 1. Estoy despejando mal. Bueno, gracias por decirlo. No. Lo cual también de vuelta me da exactamente lo mismo porque es la forma lo que me interesa. ¿Qué quiere decir con esto? En que quiere decir que el denominador no lo puedo simplificar. ¿Me explico? O sea, no puedo simplificar un numerador con denominador. A menos, o sea, esta es la expresión cinética. Entonces, el objetivo es encontrar un modelo cinético para esta reacción. Para encontrar el modelo cinético químico, no empírico, yo tengo que usar el principio de descomponer en reacciones elementales. Que estas reacciones elementales puedan usar intermediarios activos. El intermediario activo tiene concentración, es baja, es despreciable, no la puedo medir, porque si yo la pudiera medir, deja de ser intermediario activo, pasa a ser un reactivo, un producto. Y para poder encontrar esa concentración, yo tengo que hacer uso de la hipótesis del estado pseudoestacionario. Esa hipótesis me dice que la velocidad neta de reacción del intermediario activo es 0. Con esa hipótesis yo puedo encontrar la concentración del intermediario activo y con esa forma de la concentración del intermediario activo volcado en alguna de las velocidades de reacción de reactivos o de productos, porque no se olviden de que en las velocidades de reacción de A, B y C tiene que estar siempre existente el hecho de que la velocidad de A dividido su coeficiente estequiométrico es igual a la de B dividido su coeficiente estequiométrico igual a la de C dividido su coeficiente estequiométrico. O sea, la velocidad de reacción dentro de una reacción guarda la relación de estequiometría. O sea, por eso es que me basta con encontrar la velocidad de uno cualquiera, de A, de B, de C, porque voy a encontrar con eso el restante, los otros dos restantes. Y lo que me interesa es la forma y no las constantes que se pusieron originariamente. Las constantes que se ponen en el inicio del esquema de reacciones elementales es a los fines de encontrar la forma funcional. No quiere decir que mi resultado final lo voy a escribir con la K1, K2, K3, porque la verdad es que el valor de esta K1, K2, K3 no me interesa porque no forma parte de mi cálculo. Lo que yo voy a calcular es cuánto vale una constante de velocidad que multiplica una concentración al cuadrado dividido una segunda constante de velocidad que multiplica la concentración de A a la 1. Esta reacción claramente no es elemental porque no sigue la molecularidad. Si este fue el esquema de reacción real, la cinética tendría que ser de segundo orden en A, o en general de orden 1, porque el denominador tiene CA. Lo segundo que se debe decir es que puede admitir una segunda simplificación. Esto es, tienen que analizar el resultado final y con el cálculo de las ecuaciones, ¿qué pasa si K2, esta K2, es alta o es baja? Supónganse que es muy chica. O sea que cualquier ajuste me dice que K2 es 10 a la menos 6. 10 a la menos 6 multiplicado por la concentración que ustedes quieran, me va a dar la concentración por 10 a la menos 6. Si eso se le suma el 1, es 1 más 10 a la menos 6. O sea, 1. Si la constante de velocidad 2 es muy pequeña, o sea que esta reacción
es lenta la etapa 2 que la tiene, es lenta, es la etapa controlante de la velocidad, porque es la etapa lenta, el valor de K es muy chico, entonces esto hace que este producto por la concentración sea muy chico, se hace despreciable frente a 1, y me queda que RB es una cinética de segundo orden con respecto a la concentración de A. Cosa que no hubiera esperado yo de haber visto que A da B más C, porque no tiene el cuadrado, no tiene el 2A que da B más C, pero me queda una cinética de segundo orden. Porque la etapa controlante de la velocidad, el valor del K más chico, es la etapa 2, que tenía la velocidad 2 con la constante 2. O 3. También. La otra hipótesis es que K2 sea muy grande, o sea que sea muy rápido esa reacción. Si es muy grande, entonces el producto de esta constante velocidad muy grande por CA, supóngase que K le da 10 a la 4. Multiplicado por la concentración le va a dar una concentración de 10 a la 4. Sumado 1 es 10 a la 4, 0,00001. ¿Está bien? Eso hace que sea despreciable el 1 frente al otro término. Lo cual indica que si se hace despreciable el 1, yo podría haber simplificado, simplifico esta y esta, y me hubiera quedado una cinética de primer orden con respecto a K, o sea, me hubiera quedado RB igual a K1 por CA, una cinética de primer orden. O sea, que además de haber hecho un esquema de reacción, debería haber hecho algunas otras hipótesis, o podría haber hecho algunas otras hipótesis adicionales simplificadoras, dependiendo del valor de la constante de velocidad. Entonces, desde el esquema de reacción descompuesto en etapas elementales, yo puedo obtener la formulación de un modelo cinético que me va a permitir encontrar los parámetros de ajuste y cómo ajustar esos parámetros. He cumplido con la etapa 2 de mi esquema general, encontrar un modelo cinético. La etapa 3, encontrar los ajustes, es fácil. Tienen que apelar a sus profundos conocimientos de el método de mínimos cuadrados. Que acá lo pone al comienzo porque dice eso es muy obvio, ustedes son expertos, overview de métodos estadísticos. Acá plantea que efectivamente tengo que ver la media, la desviación típica, la varianza, el intervalo de confianza, dependiendo de cuántas mediciones experimentales han tenido, ver si pueden usar una distribución T de student, una distribución F, para poder encontrar el intervalo de confianza, para poder saber que esta constante de velocidad tiene un grado de error, ¿está bien? De acuerdo a su varianza, con un intervalo y tiene un problema de propagación de errores. Entonces, el problema se trata de ajustar por mínimos cuadrados, que es esta, la función f, es la sumatoria de los cuadrados de los errores, la diferencia de valor de observado y calculado, agrega un factor de peso, esto es una matemática pura, y empieza a estimar cuánto vale el factor de peso y cómo hacer el cálculo. Teníamos dos alternativas. O usamos un programa estadístico, SPSS o Excel o StatGraphics, estadística, el IBM del SPSS, para poder hacer un ajuste de los estadígrafos, pero esos programas de estadística tienen el problema de, porque el esquema de solución es, yo planteo la velocidad de reacción, planteo el sistema de ecuaciones que describe el reactor con ese modelo.
resuelvo el sistema de ecuaciones que describe el reactor para encontrar la concentración. Ese es el C calculado. La concentración calculada, obtenida a partir del modelado del reactor, supuesto una cinética con un parámetro que tengo que calcular. Ese valor calculado le resto el valor experimental, calculo la función objetivo, la suma de los cuadrados de los errores para minimizar, y le digo minimice eso. ¿Qué pasa con los paquetes estadísticos? Los paquetes estadísticos no son buenos para formular el modelo de sistema de ecuaciones que describe el reactor. Usan polinomios, no usan ecuaciones diferenciales, ni que decir ecuaciones diferenciales algebraicas, y para algebraica, lineales. O sea, no andan bien. El único que nos convencía, que nunca lo pudimos craquear, se llama Scientist, porque permitía una formulación muy simple del sistema de ecuaciones. Pero finalmente llegamos a un acuerdo con el ingeniero Cervetti de que no tiene mucho sentido buscar otra herramienta. Vamos a verlo con MATCAD, porque MATCAD lo puede a casi todo, hay cosas que no puede, pero lo puede casi todo. Entonces, vamos a ver cómo formular, porque la formulación del sistema de ecuaciones del reactor, hace medio año que la venimos haciendo. O sea, ustedes ya deberían cerrar los ojos y ponerlo. ¿Me explico? O sea, cómo es el sistema de ecuaciones de un reactor PFR, de un CCTR o de un batch. Lo tienen que cerrar los ojos y lo tienen que sacar. Entonces, todo lo que tenía que alterar es que al esquema le tengo que poner que la velocidad de reacción depende de constantes que tengo que calcular. Resuelvo. A ver, ¿qué quiero decir con resolver? Los reactores de tanque agitado, un CCTR, se resuelven con un given find. Y ustedes siempre pusieron solución de algo igual a find. Bien, el algo ahora son los parámetros de la constante de velocidad. Y si ustedes tienen que resolverlo con Radao, porque es un sistema PFR o PBR, entonces ustedes ya saben cómo poner una línea de programación, lo han hecho un montón de veces, hasta en el parcial lo hicieron, que no se lo voy a poner en el parcial, ¿para qué quieren programar en el parcial, por el amor de Dios? Somos malos, pero no tanto. O sea, no se metan en camisa once varas. O sea, busquen simplicidad. O sea, no busquen complicaciones con nosotros. Nos encanta dar ejercicios complicados para que ustedes puedan para tirar la cuerda lo más posible. Pero en las soluciones, primero siempre debo solucionar de la forma más simple. Y si no la puedo, me voy a la complicada, porque ya tienen herramienta. Entonces ya tienen la herramienta para formularlo con MATCAD. Entonces todo lo que teníamos que hacer es poner la función objetivo, que es muy fácil ponerlo en MATCAD, decirle minimiza, un par de datos para calcular la varianza, la desviación típica, la bondad de ajuste, está todo en MATCAD. Entonces ustedes pueden encontrar los parámetros con el grado de error que da el método estadístico de ajuste de los parámetros para ver si ajusta y si da. O sea, el método numérico que vamos a usar para encontrar los parámetros, vamos a seguir usando MATCAD. O sea, le damos un poco de vuelta y anda bien, anda como cualquier otro software matemático, estadístico, que son más complicados de usar porque hay que aprender otra herramienta. Entonces ya tenemos MATCAD, seguimos con MATCAD. O sea que ya de MATCAD le hemos exprimido bastante, pero no suficiente. Falta mucho de MATCAD que tenemos que usar, Ya van a ver lo que usa MATCAD en serio. O sea, no lo puede. Bien. Perdí la primera ventana, esto en el pizarrón horrible que no tengo, pero las determinaciones cinéticas, el problema inverso al diseño del reactor, al cálculo de reactores, involucra tres etapas. Una determinación experimental, una formulación del modelo cinético a partir de descomposición en etapas elementales, hipótesis de estado pseudoestacionario, en catálisis homogénea, heterogénea por radicales libres, y un ajuste matemático de los parámetros usando el método de mínimos cuadrados. Eso es cinética.
Más todo lo que di de física-química, que fueron 5 minutos, es todo cinética. ¿Por qué escriben tanto? No sé. Pero escriben, 2 millones de cosas. Advertencia. Lo pueden decir, porque está en la mayoría de los libros, hasta en este está. Pero no me interesa porque no se está haciendo así, el libro también lo dice. El método diferencial o el método integral. Son soluciones gráficas a el problema cinético. Como plantea bien el libro en el resto de todos los capítulos, el método diferencial integral quedó en la prehistoria, es del siglo pasado. No es así la formulación actual. La formulación actual indicaría que las cinéticas no son tan elementales y las catalíticas menos. O sea que eh, el procedimiento general de cinéticas es este y no tiene sentido. O sea, cuando pido determinación cinética en el teórico, no me hagan el método de diferencial integral porque la verdad no me interesa. Me interesa que me expliquen estas tres cosas. El método de diferencial integral lo pueden leer y después de haber hecho lo otro, van a decir, ¿para qué hago esa pavada? Y lo hago lo otro y resuelvo todo. Bueno, como han quedado más dudas que certezas, se las voy a dejar al ingeniero Cervetti. eh, así que, eh, bueno, maduren esto, voy a tratar de subirlo lo antes posible y la vamos a ver en ejercicio, en práctico, cómo aplicar todo esto que he dicho. Menos la parte experimental, que la parte experimental está claro que no puedo hacerla, ¿no? O sea, voy a suponer de que los datos experimentales son esto, como está en el libro, cuando estamos en el ejercicio, esta es la tabla de resultados, la parte experimental no me hubiera gustado hacerlo, pero no hay forma. ¿Estamos hasta acá? Porque lo que iban a ver en planta piloto era una determinación de cinética con un CCTR o un PFR. O sea, real, de flujo, interestacionario, el tiempo real. No es gran cosa tampoco. O sea, si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Ustedes van a saber cómo hacerlo. No tengo miedo por eso. O sea, no. Era bueno, pero no imprescindible. Consideramos imprescindible todo lo que hemos dado. Estamos entonces. Nos vemos. Nos vamos a ver. Algún día nos vamos a ver. Y no nos vamos a dar un abrazo por varios años. Estamos entonces, chicos. Nos vemos.